de verdad lo merecen. Bien, ¿qué tal están ustedes? ¿Les duele la cabeza? ¿A vosotros os duele la cabeza? Pues a mí de vez en cuando me duele la cabeza, ¿Sí? sobre todo A mí cuando no. estoy ¿A muy ti no? cansada. A mí nunca. ¿A ti nunca? Tengo esa suerte, nunca. Pues a mí me duele una Y toco cantidad de madera. veces que es tremendo y seguro que muchos de ustedes también, ¿verdad? Vean. Migrañas, cefaleas. Cerca de 2 millones de españoles sufren dolor de cabeza crónico, un mal en el que el abuso de analgésicos contribuye como primera causa a que se padezca este tipo de trastorno. El perfil del paciente que sufre dolor de cabeza suele ser el de una mujer entre 30 y 50 años, que comenzó a padecer migrañas en la adolescencia y que sufre periodos de dolor que suman más de 15 días al mes. Para combatir este tipo de dolencias, desde las más simples a las más complejas, el Hospital Ruber Internacional realiza numerosos tratamientos, como el biofeedback, para controlar la temperatura y la tensión muscular, la radiofrecuencia o las infiltraciones con toxina botulínica. Pues para conocer estos tratamientos, los diferentes tipos de dolor de cabeza y sus causas, está con nosotros la doctora Margarita Sánchez del Río, que es directora del programa de cefaleas del Hospital Ruber Internacional. ¿Qué tal? Buenos Hola, días. buenos días. Encantada de tenerte con nosotros. Igualmente. Bueno, ¿qué cantidad de personas sufren dolores de cabeza? Es una... Muchísimas. Alrededor de un 3-4% de la población lo padece. ¿Y hay alguna causa que sea reconocible o...? A ver, hay diversas causas. Realmente el paciente que sufre dolores de cabeza con frecuencia suele tener una base genética que le hace, que le predispone a que tenga los dolores de cabeza. Y luego están lo que llamamos los factores ambientales, que son una serie de factores que va a favorecer que ese dolor pueda aparecer con mayor frecuencia. Y por ejemplo ahí está el abuso de analgésicos, cambios hormonales, malos hábitos de vida, trastornos del sueño. O sea, hay una lista muy larga de factores. Entre esos que has destacado, por ejemplo, el tema, porque hay algunos que no podemos hacer nada contra ellos, quiero decir, ni contra los cambios hormonales, ni contra los factores genéticos, tal, pero contra el abuso de analgésicos, por ejemplo, sí. Y muchas veces no nos damos cuenta del efecto rebote que puede tener ese abuso de analgésicos. Que hay gente que se toma un analgésico por la mañana para prevenir el dolor de cabeza. A ver, eso hasta cierto punto es entendible, ¿no? A mí si me duele la cabeza lo que quiero es lo más rápidamente posible eliminar el dolor, con lo cual lo más habitual es que cojas un analgésico y quites el dolor. Sí, pero Margarita, pero antes hay veces que es como prevención, ¿no? Que te lo tomas por la mañana con el café. Eso es lo erróneo, correcto. Entonces, cuando un paciente se va dando cuenta que lo está usando con mucha frecuencia, por ejemplo, que de media unas 2-3 días a la semana tiene que echar mano del analgésico, ese es el momento de replantearse qué es lo que estoy haciendo y que lo estoy haciendo mal. Porque a veces sí que puedes tener un ataque que te dure mucho tiempo y por el uso inadecuado del analgésico, encima con el miedo de no quiero usar mucho, lo que haces es que usas poco para ese ataque y lo prolongas en el tiempo y al final acabas enlazando uno con otro. Y entonces acabas teniendo un dolor crónico. A mí me gustaría, porque además tenemos de verdad, yo siempre pienso en una compañera nuestra de maquillaje que sufre muchísimo de migrañas, tengo una íntima amiga que también, siempre en todos los ámbitos hay cantidad de gente, que nos explicaras un poco las técnicas, primero que habéis puesto en marcha en el Ruber, y luego si hay algún pequeño truco con el que combatir la migraña en casa. Bueno, vamos a ver. Primero, obviamente, como siempre, es detectar el problema y poner un diagnóstico correcto, ¿vale? Porque dolores crónicos hay muchos y es importante decir si es una migraña crónica o no. Generalmente es un paciente que ha padecido episodios de migraña muy de vez en cuando, que con el paso del tiempo ya casi todos los días tienen algo de dolor. Detectar factores que estén haciendo mal, por ejemplo, esos trastornos del sueño, obesidad, que tengan apnea del sueño, que sea un roncador muy importante y tenga pausas en la respiración, el abuso de analgésicos. Entonces hay que diseñar un plan específico para ese paciente. A la medida. Efectivamente, eliminar aquellos factores de su hábito de vida habitual que se puedan eliminar y luego poner diferentes tratamientos. Entonces tenemos tratamientos farmacológicos, que supone pues, tomar todos los días una pastilla, me duela o no, con el fin de reducir por lo menos a la mitad el número de días que tiene dolor de cabeza, con lo cual gana mucho en calidad de vida el paciente, ¿vale? No solamente es tratamiento farmacológico oral, sino que también hay un tratamiento con una reciente indicación que es el Botox, la toxina botulínica, que se puede pinchar y generalmente se pincha cada 3 meses. Y es como el fármaco oral. ¿Y dónde se pincha, perdóname? Pues hay 31 puntos para pinchar en la cabeza. Un punto es aquí, 2 encima de la ceja, 4 en la frente, 4 en el temporal, ambos lados, y luego en la parte de atrás, 3 en la zona occipital, de los 2 lados, y luego por la parte posterior del cuello. Y eso dependiendo de donde te duela, te pincharán en un sitio o en otro, no te tienen que pinchar en todos esos sitios. No, o sea, hay un patrón, digamos, fijo, estándar, con un protocolo, y luego se puede ir modificando un poco en función de cómo esté distribuido el dolor del paciente.
Y luego están, por ejemplo, técnicas de relajación, como lo que tú me estabas comentando antes, como el biofeedback, que se utiliza un parámetro biológico, de ahí la palabra bio, como es o bien la temperatura corporal, o bien la contracción de musculatura, digamos, de cabeza para arriba, de cuello para arriba, porque eso es un sistema que está muy ligado al sistema de dolor de la cabeza. Entonces, a través de una modulación, o bien de la temperatura o bien de la contracción, pues se va a elevar el umbral para que ese sistema de dolor se active. Lo mismo que harían un poco los fármacos. Y son técnicas en general complementarias, o sea, no es una sola. Vamos a ver, Margarita, si nos puedes dar una receta. Si a mí me duele la cabeza mañana, estoy con un dolor que me muero en casa, ¿qué es lo que yo debería hacer? ¿Debería tumbarme? ¿Debería estar en un sitio sin luz? ¿Tomarme un analgésico? ¿Qué debería hacer? Vamos a ver, lo lógico para es... un caso puntual, por ejemplo... Lo habitual es tomar un analgésico que esté bien prescrito, ¿vale? Un analgésico que nos funcione, que 1 o 2 dosis a lo sumo veamos que nos elimina el dolor, para que rápidamente, un dolor que puede durar hasta 72 horas, lo controlemos en menos de 2 horas. Pero cuando uno está con dolor es como muy hipersensible a todo. Entonces, si obviamente eliminamos estímulos externos que nos van a potenciar el dolor, mejor. Típico, quedarse quieto, de forma instintiva el paciente bloquea generalmente el cuello. Quitar la luz, quitar los sonidos y estar muy tranquilo hasta que la medicación haga efecto. Si no tomamos la medicación, ese proceso puede durar muchas horas. Claro. Entonces... ¿Nos puede ayudar un masaje o incluso la quiropráctica? Vamos a ver, hay que tener un poco cuidado con los masajes, entre otras cosas porque si el paciente está con mucho dolor, también tiene unas zonas muy sensibles en la zona posterior del cuello. Hay unos puntos que llamamos gatillo. Entonces, si en ese momento tocamos esos puntos, podemos empeorar el dolor. Entonces, lo que se pueden hacer son técnicas para reforzar toda la musculatura del cuello, que mantengamos una postura adecuada, porque si no, digamos, la sensibilidad de la parte más alta del cuello sí que puede contribuir a que desencadene más dolores de cabeza. ¿Y la quiropráctica? También, bien, con una buena manipulación y buscando el momento adecuado para hacerlo. Y ahora una cosa que te voy a preguntar, Margarita, quien tiene una migraña la tiene para siempre, ¿no? Generalmente diríamos que sí. Lo que sucede es que, por ejemplo, en las mujeres, al llegar la menopausia, 1/3 puede realmente quedarse sin ningún dolor y se cura. Pero hombre, pues algo bueno. Hombre, algo bueno es, sí. Y en los hombres también, con el paso del tiempo, tiende a mejorar y llegar a desaparecer. Pero por desgracia no es nada que nosotros hagamos para curarlo. Los controlamos muy bien. Sola. Eso es, lo controlamos, pero bueno. Doctora Margarita Sánchez del Río González, muchísimas gracias por traernos este programa de cefaleas del Hospital Ruber Internacional y por darnos esos consejitos, a ver si con un poco de suerte llevamos mejor los dolores de cabeza. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias de verdad. Bien, me voy a la otra actualidad, que tengo la sensación de